entre 1941 y 1956, Carl Jung y los historiadores Karl Kerenyi y Walter Otto se mostraron muy interesados en el dios Baco o Dioniso durante las conferencias impartidas en Eranos, aunque el interés del psicólogo suizo es muy anterior, ya que en 1909 le escribe a Sigmund Freud. Acerca de Dioniso, me gustaría contarle muchas cosas, si no fuese demasiado para una carta. Nietzsche parece haber intuido mucho al respecto. A mí me parece como si lo dionisíaco hubiese sido una oleada del reflujo de la sexualidad, que no ha sido tenida en cuenta por lo que se refiere a su importancia histórica. Precisamente Carl Jung estuvo investigando 4 fuentes distintas sobre el dios Dioniso. La primera fue la mitología griega y germánica, la segunda, los estudios de Aby Warburg sobre el paganismo dionisíaco en la pintura renacentista, la tercera, la experiencia del psicólogo Otto Gross con el grupo neopagano y dionisíaco de Monte Verita en Ascona, Suiza, y la cuarta fuente fueron los escritos de Friedrich Nietzsche, donde el filósofo alemán escribe: Dioniso, aquel gran dios, ambiguo y tentador, a quien en el pasado ofrecí mis primicias en el secreto y la veneración más absolutos. Entretanto, he aprendido muchas cosas, demasiadas cosas sobre la filosofía de este dios, y como ya he apuntado, de boca a boca, yo, el último discípulo e iniciado del dios Dioniso. En 1913, Carl Jung viaja a Nápoles para visitar la ciudad antigua de Pompeya. Desde hace 2 años el psicólogo suizo está preparando este viaje y está trabajando en la comprensión de la psicología de la antigüedad clásica. De hecho, Carl Jung quería conocer y estudiar una mansión aristocrática del siglo I después de Cristo, porque contenía unas pinturas murales que escenificaban los distintos momentos del ritual iniciático en los misterios dionisíacos, y en palabras de Carl Jung, Pompeya fue una experiencia que abrió perspectivas imprevistas, cosas inesperadas se hicieron conscientes y se plantearon preguntas que no podía manejar, de que Carl Jung continuase investigando el paganismo dionisíaco. Entre 1934 y 1939, Carl Jung imparte un seminario sobre Nietzsche, lo cual le permite profundizar en Dioniso, el dios de la locura ritual y el caos terrenal, el dios que muere y renace, el dios del vino que sus seguidores degustan, el dios despedazado que era sacrificado en banquete caníbal, el dios de la música, la danza y la orgía sexual que provoca una fuerza salvaje, ciega y destructiva. Es pues el dios de los iniciados, tal y como se constata en los misterios órficos y dionisíacos, así como en el paganismo renacentista de la nobleza italiana y del carnaval veneciano. Así pues, el psicólogo suizo sabía muy bien que Nietzsche había sido docente en Basilea y que después residió en Venecia entre 1880 y 1887, periodo en el cual se produce su conversión en un filósofo dionisíaco, siguiendo el camino iniciático de los románticos alemanes desde Goethe y Schiller. Es decir, para los iniciados posteriores al Renacimiento, Venecia seguía siendo el último reducto sagrado del mundo antiguo, y en particular el último santuario activo del paganismo dionisíaco. Por esto, Nietzsche se define como el último iniciado en el culto dionisíaco. De hecho, se dedicó a estudiar el mito de Dioniso y la dicotomía Apolo-Dioniso en la pintura, escultura, literatura y música de Venecia de los siglos XV al XVIII. No obstante, Aby Warburg y Carl Jung criticaban a Nietzsche por omitir la dimensión religiosa del culto dionisíaco y por centrarse en la estética dionisíaca y sus valores culturales, es decir, el paganismo dionisíaco resurgió de forma artística e intelectual a partir del siglo XV, pero siempre estuvo activo de manera secreta en lugares subterráneos y ocultos. Pero esto cambiaría con la estética clásica y antigua del Renacimiento. De esta manera, los palacios aristocráticos se convirtieron en centros artísticos y culturales que contenían símbolos precristianos que no siempre estaban codificados, justificándolos por razones estéticas frente a la Inquisición. Si bien esos palacios actuaron como santuarios paganos para los grupos iniciáticos en el culto dionisíaco, prueba de ello es el Palacio de Felipe IV en Madrid durante el siglo XVII. En este caso, entre 1628 y 1629, Diego Velázquez, pintor del rey Felipe IV,
pinta un cuadro sobre el dios Baco. Se trata de su primera pintura mitológica y con ella comienza un cambio radical en su forma de pintar y entender la pintura. De hecho, desde 1623 estaba estudiando el estilo artístico y el conocimiento simbólico de los pintores venecianos gracias a la colección de pintura italiana del rey Felipe IV, ya que el monarca español le había solicitado una pintura dedicada al dios Baco. Después de esto, a mediados de 1629 viaja a Venecia para estudiar in situ a los pintores venecianos, siendo recomendado por el embajador veneciano en Madrid, a la familia Cornaro y al Consejo de los 10, para que Velázquez pudiese copiar y estudiar las pinturas venecianas del Renacimiento en el Palacio del Dux, la Basílica de San Marcos y en la Academia de San Lucas. Velázquez marcha a otras ciudades italianas para estudiar el simbolismo mítico y artístico del paganismo, sobre todo en aquellas pinturas que están relacionadas con Dioniso, Venus y Apolo, y no regresará a España hasta 1631. Más tarde, en 1649, Velázquez iniciará un segundo viaje a Venecia para comprar pinturas, estatuas y copias escultóricas de faunos, ninfas, sátiros, ménades, hermafroditas y de la diosa Venus para el Palacio Real de Madrid. Precisamente este interés por evocar el mundo festivo de Dioniso incluye las bacanales y las veneralias como fiestas relacionadas con el amor, el deseo, la danza, la música y el vino, y para recrear esto, la nobleza italiana y europea lo justificó como una moda artística y cultural que gustaba en los ambientes aristocráticos. Detrás de todo esto se encontraba una finalidad religiosa, o sea, el propósito secreto de recuperar y mantener los cultos de Baco y Venus con sus respectivos ritos iniciáticos, de ahí que Venecia no solo fuera el principal santuario del paganismo dionisíaco, sino también el principal exportador del paganismo antiguo en la Europa de los siglos XV al XVIII. De hecho, la misión de Velázquez no responde al afán coleccionista de Felipe IV, sino la existencia de un círculo de aristócratas iniciados en el paganismo. Por un lado, en 1639 la familia Ludovisi le regala al monarca español dos pinturas mitológicas del pintor veneciano Tiziano, y esos cuadros, que representan las bacanales y la ofrenda a Venus, serán colocados en el Palacio Real, mientras el Palacio del Buen Retiro acogería otras pinturas de los dioses Baco y Apolo a partir de 1630. Otra evidencia de este paganismo dionisíaco fueron las pinturas de Velázquez dedicadas al dios Apolo y los libros y manuscritos sobre la historia de Dioniso y los rituales de las bacanales. Por ejemplo, Felipe IV, Velázquez y los iniciados del dios Baco conocían o tenían acceso a las dionisíacas de Nono de Panópolis y a las mitologías de Natalie Conti, que fueron publicadas en Venecia en 1542 y 1567, y también consultaban la filosofía secreta de Juan Pérez de Moya, publicada en Madrid en 1585. Así pues, Velázquez representa este secreto grupo dionisíaco en su pintura, el cuadro de Baco, llamado también el Triunfo de Baco, y más tarde será conocido de manera popular como Los Borrachos. Sin embargo, en un inventario de 1666 se encuentra el verdadero título del cuadro. Este es Una historia de Baco, coronando a uno de sus cofrades, donde se observan dos planos diferentes. Por un lado, el mundo profano, donde los borrachos, es decir, los hombres vulgares, sin ninguna finura filosófica, están sometidos a la embriaguez de los espejismos del mundo profano. Dos de ellos miran fijamente al espectador, como indicando que ambos, ellos y quien los mira, pertenecen al mismo nivel de realidad, la exterior. Y por otro lado, los dos personajes que se hallan a la derecha de Dioniso son antiguos iniciados en los misterios del dios del vino. Primero, porque aparecen coronados con la hiedra sagrada. Segundo, porque contemplan directamente a Dioniso como joven dios transfigurado en el sol nocturno. Tercero, porque no miran al espectador y se esconden discretamente. Cuarto, porque consumen un vino que no los emborracha, sino que los ilumina, desvelándoles la verdad en forma de visiones, ya que su destino es penetrar en la esfera de lo sagrado para convertirse en un ser perfecto y divino. Y por último, porque están presentes en una iniciación, donde el dios Dioniso, el nacido dos veces, corona a un poeta
o artista, que muere como profano y nace como iniciado en sus misterios, prometiéndole así el conocimiento secreto y la transfiguración espiritual y psíquica a través de la esencia divina de Dioniso. Y esas promesas también se las recuerda a los dos iniciados a su derecha, a los espectadores que son iniciados y al pintor Diego Velázquez, que es otro iniciado. Por cierto, este cuadro solo representa un momento iniciático, que es el ritual de coronación, pero hay otros rituales dionisíacos que Carl Jung investiga en Pompeya y que conoce gracias al círculo de Eranos, tales como las orgías, el erotismo, la flagelación, el canibalismo, el sacrificio de animales y de humanos. Precisamente en 1634, el grupo dionisíaco de Madrid acoge la pintura de Massimo Stazione, titulada El sacrificio a Baco. Sin duda, estas pinturas muestran el conocimiento hermético y escenifican las prácticas iniciáticas de la nobleza española, veneciana y europea. Por ejemplo, Carl Jung estuvo interesado en el impacto psicológico de la filosofía dionisíaca y de los rituales paganos en la nobleza. Además, el psicólogo suizo intuía que un mundo nuevo estaba emergiendo en los años 30 del siglo XX y que ese zeitgeist o espíritu de la época sería dionisíaco, neopagano, ocultista, etc. Y a esto Aleister Crowley lo llamó Eón de Horus en el Telema, aunque se conoce popularmente como la contracultura de los años 50, 60 y 70, periodo en el cual se difundió la filosofía dionisíaca y el ocultismo en las masas sociales a través de la New Age y la brujería Wicca, a la vez que se produjo un resurgir descarado del culto dionisíaco a través del satanismo en la nobleza contemporánea e incluso entre las clases dirigentes posmodernas. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.